Ahora, para ilustrar algunos de los hallazgos que acabo de mencionar, en esta gráfica ustedes pueden ver la distribución de padres e hijos según su estrato ocupacional y desagregado por sexo, condición étnica y condición de migración. Aquí quizá vale la pena observar, si ustedes, bueno, tenemos los estratos acá, los porcentajes acá. Entonces, ustedes pueden ver, la primera columna es la que se refiere al padre, y luego viene hija mujer, hijo varón, hijo no indígena, hijo no migrante e hijo migrante, en ese orden. Si ustedes pueden ver acá en el estrato agrícola es donde se concentra el 75% de padres en términos de ocupación. Esto es, este grupo de jóvenes, el 75% de ellos tiene orígenes agrícolas, lo cual no es de sorprender, dado que provienen de localidades rurales. Llama la atención cuando vemos la distribución de los hijos, cómo las ocupaciones agrícolas disminuyen para esta nueva generación y los jóvenes, a pesar de que sigue habiendo una presencia importante en el sector agrícola, se redistribuyen hacia los otros estratos ocupacionales. Cabe notar, por ejemplo, que en el sector agrícola la menor presencia la tienen las mujeres, que son estas, y los jóvenes migrantes, que son estos. Por el contrario, en el caso del estrato no manual, podemos ver que la presencia más alta la tienen las mujeres y los jóvenes migrantes. Esto a manera de ilustración descriptiva. Este cuadro, de alguna manera, resume o muestra algunas medidas que retoman lo que vimos en la gráfica anterior. Aquí lo que tenemos son las tasas o los porcentajes de inmovilidad, de movilidad total, movilidad horizontal, movilidad vertical, que se divide en movilidad ascendente y movilidad descendente, tanto para la población total como para los subgrupos por sexo, condición étnica y condición de migración. Lo que observamos aquí es que hay una alta movilidad, si vemos a la población total, del 54.8, me parece, por ciento de movilidad total, y de esta movilidad total el 43% es movilidad ascendente, que es un porcentaje, como les decía hace un momento, similar al de inmovilidad, ¿no? Estos serían los jóvenes que reproducen la ocupación de su padre, y en el caso de la movilidad son los que cambian de ocupación. Algo que es interesante ver aquí es, si vemos las diferencias por sexo y por condición de migración, podemos notar que son bastante importantes. Las mujeres tienen una tasa de movilidad mucho más alta que la de los hombres, igual con la movilidad ascendente, y lo mismo en el caso de los migrantes en comparación con los no migrantes. Este cuadro lo que muestra son los resultados de los análisis de movilidad relativa para el caso de oportunidades. Estos análisis de movilidad relativa se realizaron tanto para la población total, luego desagregados por sexo, por condición étnica, por condición de migración. Sin embargo, yo quise aquí mostrarles los que tienen que ver específicamente con el impacto de oportunidades, porque me parece que son muy relevantes. Estos son las salidas de varios modelos loglineales que se aplicaron a las tablas de movilidad, que son, en este caso, son dos tablas de movilidad ocupacional. Una de ellas se refiere a los jóvenes que han sido beneficiarios del programa Oportunidades por 10 años, y la otra se refiere a jóvenes que han sido beneficiarios por 3 años. Esto es, la comparación entre ellas da una diferencia de 7 años de exposición al programa. No, bueno, yo al menos no alcanzo a ver de aquí hasta allá, me imagino que ustedes tampoco, entonces, pero bueno, les voy a explicar un poco lo que dicen estos datos. En esta columna o en esta sección tenemos las salidas de lo que se denominan modelos de fluidez constante. Estos modelos lo que suponen es que no hay ninguna diferencia entre los dos grupos que estamos comparando, o sea que la movilidad relativa o la desigualdad de oportunidades es la misma entre los dos.
Esta sección que está acá son los resultados de los modelos de fluidez no constante. Estos modelos, por el contrario, suponen que sí hay diferencia en la movilidad relativa entre los grupos comparados. Y finalmente, esta sección son los resultados de unos modelos conocidos como UNIDIF, que son un método diferente de probar la hipótesis de igualdad o diferencia en la fluidez entre los grupos. Lo que los datos aquí muestran es que los modelos de fluidez constante, que son los que suponen que no hay diferencias entre los grupos, tienen un mejor ajuste que los modelos de fluidez constante. Básicamente los modelos de fluidez no constante. Básicamente estos modelos de fluidez no constante no logran mejorar el ajuste de los modelos de fluidez constante aún a pesar de aumentar parámetros al modelo. Esto lo que nos quiere decir es que no se encuentra una diferencia ni en el patrón ni en la fuerza de asociación entre las ocupaciones de origen y de destino entre los dos grupos que se comparan. Esto es, ambos grupos tienen la misma fluidez social o la misma desigualdad de oportunidades. Este coeficiente que vemos acá, que es el coeficiente phi, que se deriva de los modelos UNIDIF, que es cercano al 1, lo que nos indica cuando es cercano al 1 es que la fuerza de asociación entre los dos grupos que se comparan es la misma. Entonces, este conjunto de resultados lo que nos dice es que oportunidades con 7 años adicionales de exposición no logra tener un efecto sobre la desigualdad de oportunidades de este grupo de jóvenes. Y nada más por ilustrar, este coeficiente que vemos aquí, lo que nos indica es que este grupo de jóvenes tiene una probabilidad 2 veces mayor de heredar la ocupación de su padre que de tener una ocupación distinta a la del padre, una vez que ya se han controlado los cambios estructurales o productivos del país. Ahora, pasando ya al tercer y último eje temático relacionado con el logro ocupacional, en este caso, en vez de usar una clasificación de estratos ocupacionales como se hizo en el análisis de la movilidad intergeneracional, aquí lo que se utilizó fue una medida continua de estatus ocupacional, que es el ISEI, que es el Índice Internacional de Estatus Socioeconómico. Con base en este índice utilizando este índice se realizaron 2 tipos de análisis. El primero de ellos es un análisis del proceso de estratificación ocupacional con el cual se buscan identificar los factores o algunos de los factores determinantes del logro ocupacional, utilizando modelos de logro ocupacional, que ahora les voy a enseñar cómo es un modelo de logro, y utilizando una técnica de análisis de trayectorias, que es un sistema de regresiones. Y en segunda instancia se hizo una estimación del impacto de oportunidades sobre el estatus ocupacional de estos jóvenes. Básicamente se estimó el efecto promedio sobre los tratados, o sea, sobre los beneficiarios, mediante el uso de la técnica de pareamiento por puntaje de propensión. Los principales hallazgos de este eje temático son, por un lado, que coexisten una vez más factores adscritos y adquiridos en el proceso de estratificación ocupacional. Los factores adscritos se refieren a aquellos factores vinculados con el origen del joven, como puede ser la educación del padre, la educación de la madre o la ocupación del padre. Son factores sobre los cuales los jóvenes no pueden incidir. Y los factores adquiridos son factores que están más bien relacionados con lo que en la movilidad social se refiere como factores meritocráticos, como es el caso fundamentalmente de la educación. Entonces, bueno, en el proceso de estratificación de estos jóvenes, al igual que como se observa en todos los procesos de estratificación que se han documentado, coexisten tanto factores adscritos como adquiridos. En el caso de este grupo de jóvenes, la escolaridad es el factor individual más importante, es el que tiene más peso por sí mismo.
Sin embargo, el conjunto de los demás factores adscritos que fueron incluidos en este modelo y que son la educación de los padres y la ocupación del padre, en su conjunto tienen una fuerza similar sobre la ocupación del hijo a la que tiene la escolaridad. Sin embargo, aquí también observamos diferencias importantes por sexo y por condición de migración. Lo que se ve es que el efecto directo de los factores adscritos es menor en el caso de las mujeres y no existe para el caso de los migrantes. Esto es, si los jóvenes migran de su localidad de origen, su posición o su ocupacional no está influida de manera directa por factores como son la educación de los padres o la ocupación del padre. En el caso de todos los demás subgrupos, este sí es un factor de mucho peso. Ahora, finalmente, las estimaciones de impacto de oportunidades sobre el estatus ocupacional de los jóvenes muestran que el programa tampoco tiene impacto sobre esta variable, que es como les decía yo, el ISEI, el índice de estatus ocupacional. Esto es así, se sostiene tanto para el conjunto de la población como para los varones, los no indígenas, los no migrantes y los migrantes. En el caso de las mujeres y de los indígenas, los resultados no fueron concluyentes porque no se logró un buen balance en el pareamiento de ambos grupos, de tal forma que pudiéramos estar seguros de que los resultados pudieran atribuirse a oportunidades. Básicamente yo pienso que fue un problema del tamaño de la muestra de estos grupos. Ahora, solo para ilustrar, lo que pueden ver aquí es un ejemplo del modelo de estratificación ocupacional que se utilizó. Este es el modelo utilizado para el conjunto del grupo de estudio, o sea, para todos los jóvenes estudiados. Y lo que podemos ver, o sea, lo que queremos explicar es esta variable, que es la ocupación del hijo. Y lo que vemos en este esquema es la representación gráfica de un sistema de relaciones, ¿no?, que se propone teóricamente y que se busca poner a prueba para la población estudiada. Tenemos que la educación de la madre, la educación del padre y la ocupación del padre como factores iniciales que inciden sobre la educación del hijo y sobre la ocupación del hijo, ya sea de manera directa o de manera indirecta. La edad también es otra variable que se incluye y que se propone que tiene efectos sobre la educación del hijo y la ocupación del hijo. Los números que ven son los coeficientes de la relación entre cada una de las variables que están vinculadas entre sí por las flechitas. Y en el cuadro de abajo se presentan los resultados de este modelo en particular. Si se fijan en la última columna, ahí podemos ver los efectos totales que tiene cada una de las variables antecedentes sobre la variable dependiente final. Y pueden ver ustedes ahí que el coeficiente más alto es el de educación, la educación del joven o del hijo, como había yo mencionado anteriormente, y que los demás factores, que son los que están encerrados en un círculo, entre sí, si los sumamos, tienen un efecto de magnitud similar al de la educación, pero por sí solo la educación es el que más peso tiene en cuanto a su incidencia sobre el desenlace ocupacional del joven. Y finalmente, este cuadro lo que muestra son los resultados de la estimación del impacto de oportunidades sobre el estatus ocupacional de los jóvenes, en la comparación de los dos grupos, aquel con 10 años de exposición a oportunidades y aquel que tiene 3 años de exposición al programa. Este tipo de estimaciones, como les mencionaba, se hizo tanto para la población total como para los grupos desagregados, y lo que les presento aquí son los resultados de la población total, pero los resultados son bastante semejantes para todos los demás grupos desagregados. Estos son los distintos métodos de pareamiento que se utilizaron para hacer la estimación.
En estas columnas se presentan algunos datos de la calidad del balance entre los dos grupos que se compararon, el número de observaciones. Este es el coeficiente de impacto y aquí la estadística T, con la cual podemos ver si el coeficiente fue estadísticamente significativo o no. En este caso, como en todos los demás subgrupos, los coeficientes no son estadísticamente significativos, lo que nos permite concluir que oportunidades no tiene un impacto sobre el estatus ocupacional de los jóvenes. Bueno, ahora, para resumir las conclusiones de la investigación en estos 3 ejes que les he ido relatando, los hallazgos principales son que si bien oportunidades ha impulsado avances en distintas dimensiones de bienestar de los jóvenes, incluyendo la educativa, aún con esta mejoría, este grupo de población sigue estando en desventaja respecto al resto de la población nacional. La movilidad social intergeneracional absoluta se explica fundamentalmente por los cambios estructurales, tanto productivos como demográficos, por el sexo y el contexto de inserción laboral de los jóvenes. Y la movilidad relativa está moldeada predominantemente por la herencia ocupacional y movilidad de corta distancia, con excepción del caso de los migrantes. El programa no tiene un impacto sobre la desigualdad de oportunidades laborales ni sobre el estatus ocupacional de los jóvenes, y son el sexo y el contexto de inserción laboral los factores que más inciden en la reducción de la asociación entre el origen y el destino ocupacional. Ahora, ¿qué explicación se puede dar para estos resultados, ¿no? O sea, ¿por qué? Quizá hay explicaciones más profundas que se pueden dar y yo creo que es algo que se tiene que seguir analizando, pero básicamente, desde mi punto de vista, lo que se puede decir es que el ámbito de las atribuciones de oportunidades o de las acciones que el programa tiene como su responsabilidad está delimitado a mejorar el desarrollo del capital humano de las siguientes generaciones. Sin embargo, opera en un contexto que favorece la reproducción de desventajas sociales en vez de favorecer la reducción de la desigualdad de oportunidades. Y este es un contexto en el cual predominan políticas económicas ortodoxas, un bajo crecimiento económico con una creación insuficiente de empleos y precarización de las oportunidades laborales, un régimen de movilidad social rígido, con una desarticulación de las políticas públicas, un régimen de protección social débil y segmentado, un sistema educativo que está estratificado y es inequitativo, y desigualdades socioterritoriales. En este contexto, es difícil que un programa con el ámbito de atribuciones tan limitado como es oportunidades pueda incidir en reducir la desigualdad de oportunidades. Sin embargo, el programa sí, dentro de su ámbito de atribuciones hay cosas que sí puede hacer para mejorar los impactos y que tienen que ver con la calidad de sus procesos operativos, por un lado, de su cobertura, por otro, y también con la calidad de los servicios a los que tienen acceso los beneficiarios. Sin embargo, si lo que se quiere es reducir la desigualdad de oportunidades, lo que es indispensable es tener una estrategia que incluya un conjunto de políticas que aborden estos factores que fueron descritos arriba. Y esto no es un sueño, por decirlo de alguna manera. Hay experiencias de distintos países, sobre todo aquellos países con estados de bienestar más fuertes. El típico ejemplo es el de los países escandinavos, en donde se han implementado un conjunto de políticas que han permitido que se reduzca la desigualdad de oportunidades. Si bien hay desigualdad de oportunidades en todas las sociedades, no hay ninguna sociedad donde haya una igualdad perfecta, hay sociedades que han logrado una mejor situación en este ámbito con la aplicación de políticas específicas para ello. Y me parece que son experiencias de las cuales podemos aprender para poder sugerirlas o implementarlas en el país y que programas como oportunidades puedan desarrollarse en un ámbito más favorable para poder cumplir con los objetivos de largo plazo y el fin último que se planteó. Muchas gracias. No. Espérense.
Se me olvidó. Nada más una última lámina, que creo que sí es importante, que tiene que ver con la precisión de los alcances de estos resultados. O sea, como les comentaba yo al inicio, es un análisis basado en un grupo de población específico, jóvenes rurales provenientes de localidades de alta y muy alta marginación, de 7 estados del país, de la primera fase de incorporación de oportunidades. Entonces, bueno, hay que tener esto en mente y digamos que los resultados que se presentan aquí están basados en esa población, así como en el esquema de estratificación que se decidió utilizar y en la medida de estatus ocupacional que se usó. Por otro lado, son resultados que pueden considerarse como preliminares en la medida en que hay algunos jóvenes que todavía no concluyen su trayectoria educativa. Como les comentaba, un 11% de los jóvenes siguen estudiando y estos jóvenes que siguen estudiando son los que se encuentran en los niveles educativos más altos, básicamente en preparatoria de educación superior. Entonces, va a ser importante que una vez que concluyan con su trayectoria educativa y se inserten en el mercado de trabajo, poder analizar si estos jóvenes logran insertarse en mejores posiciones. Otro punto es que aquí básicamente lo que yo resalto son resultados promedio de este grupo. Sin embargo, al interior del grupo hay mucha heterogeneidad. Coexisten dentro de este grupo jóvenes que no terminaron la primaria con jóvenes que están estudiando la educación superior, jóvenes que siguen trabajando en el sector agrícola con jóvenes que son maestros o profesionistas. O sea que esta visión es una visión del promedio y es importante estudiar esta heterogeneidad y entender por qué hay esta variación en los desenlaces y qué factores, ¿no? son los que la explican. Finalmente, si bien yo quisiera hacer esta nota de cautela, ¿no? de que los resultados se delimitan a la población estudiada, también pienso que son resultados que pueden ser indicativos para otros grupos de población, como son, por ejemplo, los jóvenes beneficiarios de oportunidades de zonas urbanas, ¿no? Me parece que algunos de los problemas que esta investigación señala son también relevantes en el caso de las zonas urbanas. Y lo mismo que me parece que pueden servir de aprendizaje para el análisis de otros programas que se están implementando en otros países y que aun cuando las condiciones de cada país son distintos, el diseño de los programas es similar y podrían tener restricciones o retos similares a los que aquí se señalan. Y ahora sí, muchas gracias.